Recoletas Salud Ourense patrocina este espacio. Pues gracias, Pepe. Un día más nos encontramos en este espacio para hablar de sanidad. Tenemos la oportunidad de saludar a la doctora Antía Río de la Unidad del Dolor, de ese servicio de anestesia. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿cómo estamos? Bueno, pues todo en orden. Queríamos conocer un poco más de este servicio para, sobre todo, disipar esas dudas de nuestros oyentes. Bueno, y las mías propias también, porque no sé muy bien qué es una unidad del dolor. Si nos puedes explicar, cuéntanos. Pues nada, una unidad del dolor se trata de un servicio, parte de la especialidad de anestesia, en la que es atendida por un anestesista, siempre con la ayuda de un enfermero, en la cual atendemos a pacientes de todo tipo, con cualquier tipo de dolor, que se escapa un poquito de las manos de lo que es el manejo básico del dolor por médicos de cabecera o especialistas tipo traumatología, y intentamos pues paliar el dolor a todo tipo de pacientes, para intentar ayudarlos y que hagan una vida, pues entre comillas, normal, a pesar de tener dolor. Cuando veamos que el médico de cabecera pues ya no sabe qué más darle o ya no sabe cómo afrontar y el paciente sigue teniendo dolor, o ciertas patologías específicas, tipo un herpes zóster y demás, que son dolores muy diferentes, o una neuralgia del trigémino y demás, las mandan siempre a la unidad del dolor para intentar que nosotros controlemos el dolor y que el paciente por lo menos tenga una vida normal. Y ahí estáis, ¿verdad?, con esta unidad específica en Recoletas Salud, atendiendo a pacientes cuando no funcionan otros métodos, ¿no? Ese es el trámite, lo remite el médico de cabecera, ¿o cómo funciona? Normalmente pueden ser los doctores de cabecera, y después nosotros recibimos fundamentalmente de traumatología y de neurocirugía. Son lo que fundamentalmente recibimos. Espaldas, tipo lumbalgias, hernias discales y demás, para evitar cirugías, y después traumatología, pues por dolores que sean de difícil control, posoperados, no posoperados, de todo tipo, pero sobre todo el 90% que tenemos son espaldas. Hernias discales, lumbalgias, estenosis de canal, que pues o bien se han operado y no fue del todo bien la cirugía como nos gustaría y persiste el dolor, o bien que se intenta, entre comillas, evitar una cirugía con nuestros tratamientos así un poco más invasivos. Uh-huh. ¿Y se consigue evitar en la mayor parte de los casos o en muchos casos? En muchos casos se consigue evitar. Una vez que se controla el dolor y que no hay déficits motores ni ninguna cosa que alarme para poder hacer una vida normal, en la mayoría de los casos se consigue evitar. Hay otros que es inevitable porque por mucho que hagamos el dolor persiste, y es un dolor que al paciente le es bastante limitante para hacer una vida normal, entonces pues no le queda otra que meterse a un quirófano. Pero en la la mayoría de los pacientes sí que se consiguen evitar y los pacientes salen bastante satisfechos. Uh-huh. Ayudáis a esos pacientes, supongo que hay un antes y un después en sus vidas, porque seguramente que es de lo más complicado que hay, vivir con dolor, ¿no? En el día a día es súper condicionante. Por supuesto, y más en la sociedad en la que estamos ahora, porque ahora sí que no es como antes, que por ejemplo nuestras abuelas y demás pues estaban en la finca y demás y el dolor siempre existía, pero ahora nos hemos acostumbrado a que podemos estar sin dolor. Entonces intentamos por todos los mecanismos buscar algunas opciones, ya sean en forma de fármacos, en forma de técnicas o en forma de lo que sea para no tener dolor. Entonces, al final, los pacientes, a nada que les saques el dolor y que les permitas hacer una vida medianamente normal, a pesar de tener molestias, los pacientes salen súper agradecidos. No es para menos. Hablamos también, decíamos, unidad del dolor, pero también servicio de anestesia, que es algo que todavía sigue generando, no sé si decir miedo, pero sí al menos mucho respeto en la ciudadanía, ¿no? Existe, Sí. bueno, pues es verdad que antes pasaban más cosas que hoy todo está más controlado, ¿no? Hoy la verdad es que se ha evolucionado muchísimo, tanto en el tema farmacológico, son fármacos mucho más seguros, mucho más estables a la hora de mantener con vida al paciente dormido y demás, pero ya no solo los fármacos, sino solo la monitorización que nosotros tenemos en quirófano. Se ha avanzado muchísimo. Tenemos control del corazón, tenemos control de la respiración, tenemos control cerebral para ver el nivel de conciencia que tiene y el que no. Tenemos muchos, entre comillas, artilugios, por así decirlo, que te permiten tener al paciente súper controlado. Y sí que es cierto que pueden pasar cosas, por supuesto, porque todo no está exento de riesgos y a nada que te metes un quirófano, claro que puedes pasar cualquier cosa. Pero lo normal es que con toda la monitorización que tenemos y todos los avances que se han hecho, se vaya a operar el paciente y salga sin ningún problema. De hecho, nosotros aquí
operamos a doble quirófano y demás, estando con anestesistas experimentados y demás, una media de bastantes cirugías al día y prácticamente, es decir, en el 99,8% de los casos no hay ningún tipo de problema con la anestesia, ninguno. Bueno, de todas maneras es comprensible, Antía. Para vosotros es algo corriente, para nosotros, Sí. afortunadamente, no tanto, lo de pasar Sí. por el quirófano. Entonces, bueno, también puede venir por un supuesto. poco por ahí. No, el miedo. Y de todas maneras, una cosa es que yo lo cuente siendo profesional de anestesia o de la unidad del dolor, lo que sea, y otra cosa es que yo esté puesta en la camilla. Que ahí las cosas, la visión cambia bastante. No me digas eso de casa de herrero, cuchillo de palo. Pues más o menos. Ay. Pues más o menos, porque no, precisamente los médicos no somos muy buenos pacientes. Más que nada porque sabemos todo lo que puede pasar y demás, entonces igual vas con un poco más de miedo y vas con un poco más de tal, pero sí que es cierto que yo, por ejemplo, confías de sobra en los profesionales que hay y vamos, que sin problema. Otra cosa es que vayas con miedo porque, oye, complicaciones siempre puede haber, pero lo más normal es que salga todo bien, porque al final somos profesionales que estamos muy bien formados, son muchos años de formación, entonces al final se nota mucho. Bueno, pues nada, estáis en buenas manos, no lo dudo. En todo caso, has hecho una confesión ahora que no nos oía nadie. Gracias, Antía. Venga. Hasta luego, buena jornada. Gracias. Igualmente, chao. Recoletas Salud Ourense ha patrocinado este espacio.